Bueno, como en el título, es generación de información estructurada a partir de texto semiestructurado utilizando IA. Un poco como para tener una idea general de por dónde va a ir toda la charla. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción, como para que nos conozcan un poco. No somos tan interesantes tampoco, pero hay que hacerlo. Contarle un poco cuáles son los objetivos del proyecto, de dónde salen, y a tirar 2 o 3 conceptos que para eso son importantes para que se entienda cuál es el contexto del problema que estamos intentando resolver. Después, bueno, desafíos y posibles caminos. Acá esto es posible, porque como le digo, hoy tenemos más preguntas que respuestas. Algunos problemas concretos que se nos presentan durante el pipeline que estamos desarrollando para solucionar este problema. Está bueno porque le meto mucho suspenso, no encontré el problema. No vamos a contar nada. Bueno, y hasta ahí la presentación. Bueno, y un poco las conclusiones. Bien, bueno, ¿quiénes somos? Está bastante vacío. Bueno, yo soy Germán, fuera de lo que es el contexto de la facultad y demás. Soy desarrollador full stack desde el 2020. Pablito, acá mi amigo, se dedica a sistemas en el área de Previ y CDICI desde 2021, en el área de administración de servidores y desarrollo web. Es importante acá recalcar un poco de dónde trabaja Pablo, porque esta institución se encarga de toda la producción y la difusión del material académico que está en la UNLP en concreto, ¿sí? Si bien tienen un montón de proyectos y más que va más allá de la universidad, pueden hablarlo ya con Gonza, que es el que maneja la batuta. Es importante porque está relacionado con el proyecto que estamos encarando nosotros. Bien. Un poco la introducción de la idea general. En resumidas cuentas, y después vamos a ir profundizando a medida que avance la charla, esta es la idea general. Nosotros partimos de un texto, ¿sí?, que es semiestructurado, hacemos un procesamiento y le da llegar a una especie de información estructurada. ¿Bien? ¿Conocen XML? Todos los que están acá, más o menos. Sí, están todos casi recibidos, acá yo veo un montón de caras. Bien. Entonces, esta va a ser la idea general. Un poquito, para no aburrirlos mucho, pero es importante que se conozca cuál es la estructura que hoy tienen los artículos científicos, al menos en líneas generales. Esto lo pusimos a cabo como para hacerlo inteligente, pero la verdad que no tengo idea de qué hablar. Tenemos estas 3 secciones, ¿sí? En primer lugar, esta parte de identificación, que la podemos llamar metadata, ¿sí? En la metadata tenemos el título, la autoría, un resumen de lo que va, instituciones involucradas y demás. Por otro lado, un cuerpo, ¿sí?, que es donde está como el jugo, llamémoslo, de todo el documento, junto con los métodos y los resultados. Y después ya un anexo con las fuentes, referencias y demás. Bien. Me comí una parte bastante importante. ¿Por qué les cuento esto? Está buena la cerveza. Porque ese es el input que vamos a recibir como texto estructurado. Bien. ¿Cuál es la idea? Nosotros recibimos un artículo con esa estructura que les mostré recién, hacemos un procesamiento y la idea es llegar a una especie de XML que sigue un estándar en particular, que es XML JATS. ¿Sí? Bueno, XML JATS, así como, bueno, acá todos conocen HTML, ¿no? Bueno, HTML es una implementación particular, llamémosle, de lo que es un XML. Con JATS pasa lo mismo. Como dicen sus siglas, Journal Article Tag Suite, es un formato de XML que podemos destacar estos 2 puntos importantes. La interoperabilidad y la automatización que permite. Es básicamente el formato en el que se utiliza para distribuir el contenido que se genera a partir de artículos científicos y que a partir de él vos podés generar otro tipo de archivos, por ejemplo, PDF. Bien. Está bueno eso. ¿Cómo le meten al coro, boludo? Impresionante. Bien. Recién les mostré un poco, hace unas diapos atrás, cuál era la estructura de un artículo. Esto se relaciona con las partes que propiamente tiene este XML que está asociado a los artículos científicos, ¿no? Lo que vimos antes como metadatos, identificadores y demás, lo podemos ver mapeado en el front matter, ¿sí?, de esta estructura XML. El body matter tiene todas estas secciones que, medio burdo le dije el jugo del paper, pero es eso, todas las secciones, todas las tablas, todas las figuras y demás están en esta parte. Y esta es la sección de apéndices y referencias.
Acá un poco como para que nos crean que existe. Esta es una representación del from mother. Body mother lo mismo. O sea, ven que arranca con etiquetas body. Por ahí acá tenemos, no sé si ya está muy chico esto, ¿no? No sé, vos no llegas a ver tampoco. Bueno, les podría mentir, pero bueno. Bueno, y finalmente la sección del body mother. Lo que queríamos representar acá es que no deja de ser un formato XML, ¿sí? Un formato de etiquetas. Bien, ahora lo voy a dejar con Pablo, que de a poco va a introducir un poco más qué es el proceso que estamos haciendo hoy en día. Bien, acá pusimos un grafiquito que es muy parecido al inicial para explicar un poco cómo es el proceso editorial, que es bien en el contexto que estamos en el proceso editorial de las revistas. La idea es, hoy en día se recibe un PDF o un Word, particularmente, generalmente es un Word que está formateado, que cumplió ciertas reglas, y de forma con software, o sea, de forma asistida con un software, se genera un XML chat, ¿bien? Que después se verifica, hay dos métodos, que es TTD y XSD. No importa, pero básicamente lo que hacen es verificar que la estructura y el esquema del XML sea correcto. Bien. Bien, para hablar, acá pusimos una foto de cómo nos imaginamos que es el proceso hoy, porque bueno, es un proceso muy tedioso. Las herramientas que hay son tres en rasgos generales, que son MarcaLeak, Zero Markup y un plugin para OJS, que es un sistema para gestionar las revistas. Básicamente sirven para asistir un poco esta conversión al XML. Vos tenés una interfaz tipo Word y se te abre una interfaz por arriba donde puedes ir marcando y diciendo, bueno, este es el título, la revista es tal, el DOI es tanto. Esas son las herramientas que se usan hoy en día. Es un proceso muy tedioso y muy largo y se tiene que hacer muchas veces al día. Pero bueno, siempre hay también al final una parte manual de corrección que es lo más largo. Siempre tenés que ponerte a ver que esté todo bien. En la herramienta esta automática de OJS hay algunas cosas que se pueden hacer automáticas, la pueden hablar con Santi que está allá atrás. Él está trabajando con esa parte. Pero bueno, básicamente lo que hace es, el plugin de OJS es poder reconocer mediante regex algunas de las partes del artículo. Dice, bueno, si esto cumple con tal condición, es el título, si cumple con tal, es una cita, más o menos el formato de citas. Pero hoy en día todavía le falta mucho a estos software porque con regex te quedas un poco corto. Bien, es por eso, bueno, acá hay una imagen de la interfaz de Zero Markup, que simplemente para hacer una idea de cómo es el software. Esta es la interfaz de Word, donde vas marcando. Bueno, acá pone una etiqueta que dice que es DOI, me van a tener que creer porque no creo que lean. No lo leo yo que estoy al lado. No, tal cual. El título, y acá es donde pueden empezar a marcar un poco de la información del artículo y de la revista. Para plasmar un poquito el problema de hoy en día, le pusimos un gráfico, hablando con Gonza, que es el coordinador de revistas del UNLP, nos contó un poco que el proceso aproximadamente de convertir un documento al XML Chats era más o menos entre 2 y 6 horas para una persona. Entonces, hoy en día queríamos ejemplificar este cuello de botella enorme que hay, porque se produce mucho. La Universidad Nacional de La Plata, más o menos por mes, debe estar, no sé, 100 papers, 150 artículos, y se pueden procesar 20, 30 por mes, porque es muy lento el proceso. Y nuestro objetivo con la tesis sería reducir ese tiempo a un valor de a lo sumo 15 minutos. Vamos a ver, en un año les contamos. Pero bueno, acá ejemplificamos un poco. En el eje Y pusimos los minutos que te podría tomar y en el eje X la cantidad de papers que podías hacer para hacer una comparativa del sistema manual actual con el sistema de guía. Bien, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien. No es una pregunta, en realidad. ¿Alguien tiene idea? Si estamos acá es porque lo vamos a hacer con inteligencia artificial. Bien, para explicar algunos conceptos, nosotros también los estuvimos aprendiendo en estos meses, así que destacamos 4 que pueden ser relevantes para el contexto. El primero es LLMs, que bueno, Joaquín lo mencionó, son Large Language Models, que son modelos para procesamiento y generación de grandes volúmenes de texto, que también, como destacó, son muy buenos para el tema de la semántica y de la gramática. Se asimilan bastante el lenguaje humano, podría decirse. Después está el proceso de fine tuning, que es básicamente agarrar un modelo preentrenado y empezar a darle nueva información para que pueda desempeñarse mejor o aprender una nueva tarea específica.
Después el concepto de RAG, esto está bastante relacionado con nuestra tesis, que es básicamente un proceso por el cual se optimiza un output de un modelo de inteligencia artificial. Básicamente lo que se hace es, cuando se está generando la respuesta de la inteligencia artificial del modelo, se puede consultar a base de datos externas, o sea, fuentes de datos externas, que pueden ser documentos, pueden ser código o mismo internet, se puede consultar en vivo. Esto nos sirve un montón porque puede hacer que se reduzcan las alucinaciones del modelo, ya que puede consultar y no tiene que inventar la información, básicamente. Y también, bueno, puede ampliar un poco las capacidades del modelo, ya que no está limitado a lo que ya fue entrenado para que pueda resolver. Por último, el concepto de embedding, que es básicamente una representación vectorial de un objeto que sirve como input para un modelo de inteligencia artificial. Bien, ahora para hablar un poquito de lo que estuvimos explorando en estos meses, la primera herramienta con la que nos encontramos es PaperQA. Es muy interesante porque es una librería chiquitita de Python que básicamente se basa en la arquitectura RAG para fortalecer las respuestas en el caso de documentos. Cuando queremos sirve para Q y A de documentos, para hacer preguntas y obtener información sobre el documento, y se basa en una arquitectura RAG que habíamos mencionado, que mencioné recién. Básicamente lo que vos podés hacer es armar un listado de documentos, los subís y sirve como base de conocimiento para el modelo que quieras usar. Podés usarlo tanto con ChatGPT, si tenés la versión paga, con la API, o también lo puedes usar con modelos gratis, como puede ser, o sea, open source, como pueden ser Mistral, por ejemplo. Nosotros estuvimos haciendo pruebas en específico con Mistral y descubrimos que nos resultaba muy útil para el tema de extracción de metadatos. Si le dábamos el paper, le pedíamos que analice cosas como el autor, el título, el año de edición, la revista, y descubrimos que tiene un muy buen desempeño, así que lo integramos en el pipeline de nuestro proyecto. ¿Sí? Bien, y acá, bueno, probamos modelos ya más grandes, que son Cloud y ChatGPT. ChatGPT probamos la versión 4, la versión paga, y básicamente lo que estuvimos viendo es el desempeño que tenían para analizar el paper, los papers. Lo primero que hicimos fue decir, bueno, a ver si puede reconocer metadatos. Eso se desempeñaron los dos muy bien, los dos podían detectar los metadatos. Después empezamos con pruebas un poco más intensas, que era, por ejemplo, probar a ver qué pasa si le damos un paper y lo puede traducir a XML JATS. Ahí es donde empezamos a notar, bueno, por ejemplo, Cloud, la versión gratis se quedaba sin procesamiento, no podía responder. La versión paga no la probamos. Y después ChatGPT, ahí se desempeñaba bien, tenía algunos errores, pero bueno, fuimos corrigiendo en varias iteraciones y se fue resolviendo. Pero básicamente tenías que darle varias iteraciones donde vas haciendo esto de la verificación del XML, decir, bueno, los errores los anoto y lo retroalimentas con esa información. Una cosa más, también probamos con las fórmulas, porque ahora Ger lo va a explicar bien, pero uno de los principales problemas en esto son las citas y las fórmulas, porque tenés que entender una fórmula y descomponerla en un montón de campos del XML que era largo. Bueno, y ahí, en ese caso, ChatGPT nos dio una respuesta bastante aproximada a lo que era la detección de la fórmula, pero notamos que tenía errores, entonces lo mismo, fuimos iterando y le dábamos los errores, con eso servía de feedback, y terminamos en una respuesta bastante aceptable por parte de ChatGPT. Bien, bueno, ahora Ger les va a contar un poco del pipeline, que todavía es una idea, pero lo empezamos a trabajar. Bien, bueno, como decía Pablo, ¿qué pasa? Nosotros, como les conté, nosotros somos desarrolladores y demás, y del lado de la IA estábamos muy alejados. Entonces, bueno, los primeros intentos, como comentaba Pablo, era, bueno, pruebo un modelo, a ver qué me responde, pruebo con, vamos, los clásicos, ChatGPT, Cloud, que me lo había pasado un amigo y demás. Pero bueno, en algún momento esto va a tener que empezar a formar parte de un pipeline, de una cadena de procesamiento general, donde no solamente esté el modelo, sino que el modelo sea una parte de esa cadena, pero que funcione de forma automática. Entonces, esta es una idea, muchachos, puedo estar diciendo cualquier cosa. En primera instancia, lo que planteo es decir, bueno, hagamos una edición del documento. Bien, con un poco retomando lo que dije anteriormente, al menos podemos distinguir tres secciones, el from mother, body mother, head mother, donde cada uno probablemente necesite algún procesamiento en particular
que, bueno, ahora vamos a profundizar un poco. De ese momento necesitamos hacer especial hincapié en la extracción de metadatos, ¿sí? Que es un poco lo que comentaba Pablo, que las pruebas con los modelos grandes fueron bastante bien. Después una etapa del procesamiento de la información, es decir, bueno, yo ahora fui capaz de tomar el paper, poder extraer los elementos que me interesan, ahora yo necesito, a partir de eso, poder procesarlos y generar finalmente el chat XML. Bien. Para esta etapa pensamos en al menos dos instancias, ¿sí? Bueno, antes Pablo les comentó un poco el concepto de fine tuning, ¿sí? Esta idea de decir, bueno, yo conozco un modelo que es capaz de realizar ciertas acciones, pero dentro de ese contexto yo quiero que sea particularmente bueno en algo especial, ¿sí? Pensando en el contexto de nuestro procesamiento, vamos a tener LLMs que ya están preentrenadas con un conjunto de input-output. Fue muy generoso este punto, Pablo, debe ser kilométrico. Y acá, dos conceptos que salen, que son el Experimental Tracker y el Model Registry. Básicamente, estos nos sirven para llevar un versionado de nuestros modelos y poder ir evaluándolos en su evolución. Por ahí mentira, dice Antiguo, ¿eh? Pero pasó. Bien. Ahora, decimos, bueno, tenemos un pipeline. Dentro de ese pipeline, nosotros ya sabemos que necesitamos hacer un fine-tuning de los elementos de los modelos que saben procesar, por ejemplo, XML o que saben extraer datos de PDF. Pero necesitamos alguna herramienta que nos sirva para construir todo ese procesamiento. En eso nos encontramos con LangChain. LangChain básicamente es un framework que nos permite laburar con LLMs y ir trabajando en las distintas etapas. Básicamente acá lo que planteamos es decir, bueno, recibimos un input, ¿sí? Imaginemos un doc-s que tenga la representación de un artículo académico. Lo que hacemos acá es decir, bueno, planteamos el primer modelo ajustado, ¿sí? Que nos permite hacer esta fragmentación en las tres secciones que vengo hablando hace 15 minutos. Y después, los modelos ajustados que trabajen sobre cada una de esas secciones y finalmente me permite hacer la fusión y la generación del chat XML. Todavía no hicimos una prueba del end-to-end de todo este framework porque, nada, si bien parece que estamos metidos, llevamos bastante poco en este mundo de la IA, entonces esto es como la idea abstracta, que sabemos que el framework nos lo va a permitir hacer, pero nos falta la parte concreta de la implementación. Bien, perdón, con esto algo que estuvimos haciendo también es, nos armamos un entorno chiquitito para decir, bueno, hacemos un par de pruebas, por ahora estamos en esa etapa, nos armamos con Python, un entorno chiquitito donde probando con LangChain, bueno, podíamos decir, probar los modelos, cómo se desempeñaban. Hasta ahora pudimos hacer que respondan cosas muy básicas sobre los artículos, pero bueno, la idea sería a futuro empezar a desarrollar un poco más este entorno para tenerlo, para hacer todas nuestras pruebas. Bien. Ahora un poco vamos a hablar de, más allá de lo que es el pipeline del procesamiento en general, algunos problemas que nos encontramos como casos poco bordes, ¿sí? Es decir, bueno, yo sé que mi herramienta es capaz de tomar, por ejemplo, el lado de la metodología y traducirlo como un nodo de mi XML como una sección, sencillamente, no tiene muchas vueltas. Ahora, ¿qué pasa si esa sección tiene fórmulas? O si tiene, sobre todo imágenes, tal vez me olvidé borrarlo. Sobre todo imágenes. Y acá es otro gran problema, el tema de las citas. ¿Alguno escribió papers acá? Tírenme un centro, por favor. Bien. Me parece por allá. No, pero vos es muy trucho, sos mi director de tesis. ¿Cuántos formatos existen para hacer referencia? Decí mucho. Está bien. Bien. Bueno, es cierto que hay la fecha primero, los autores primero, después no. Exacto. Exactamente. Y dependiendo de cada contexto, también en el contexto médico usan un formato, en el contexto de las ciencias sociales otro. No hay exactamente. Entonces, vamos a tener distintos formatos, formato APA, formato IEEE y demás, y ser capaces de detectar el formato en el que está y linkearlo a donde corresponda también es un desafío en concreto que tenemos. Avanzar si quieres, igual voy a contar un poco.
Bueno, acá un poco lo que les comentaba, el tema de las citas, ¿sí? Tenemos un ejemplo de cómo se traduciría. Qué chico que quedó. Una referencia dentro de esta sección de XML. Pasamos a la siguiente. Las imágenes lo mismo. Otro tema que tienen las imágenes es que las imágenes pueden estar relacionadas entre sí. Entonces, ¿cómo soy capaz de representar en mi XML esa relación que existen entre las distintas imágenes? Esta imagen la pusimos como para hacerlo interesante, pero la verdad Por segunda vez. Por segunda vez. ¿Mismo paper? Sí, el mismo No, paper. sí. Fuimos viendo y dijimos, bueno, esto queda bien acá. Parecemos inteligentes con eso. Claro. Bien, acá un ejemplo un poco más gráfico de, por ejemplo, una fórmula que Dios sabrá lo que hará, pero de cómo se traduciría nuevamente a un XML. Esto es un formato en particular, que es MATML, y con eso se puede empezar a mapear este tipo de fórmulas. Este experimento también lo hicimos con ChatGPT, y lo mismo, o sea, en primera instancia te tira una base muy aproximada de cómo podría llegar a ser esa fórmula, pero se pierden cosas, a ver, decir vagas es sobreestimarme también, pero en el denominador no era capaz de representar correctamente el denominador, teniendo ahí pi y, bueno, una f que formará parte acá de la fórmula. Pero sabemos que hay fórmulas mucho más complejas, y si ya con estas empezamos a tener problemas, sabemos que vamos a tener que tratarlo como un caso en particular. Vamos. Bien. Dale con Pablito que va a hacer el cierre. Bueno, para cerrar un poco, o sea, lo primero es que no tenemos conclusiones. Nos falta desarrollar mucho más el proceso, pero bueno, era más que nada contarles un poco de todo lo que nos estuvimos encontrando. La verdad que nos estamos recopados los dos porque vamos explorando conceptos y encontrás un concepto y encontrás 5 más que se desprenden y tenés que aprender, pero está muy bueno. Pero bueno, más allá del tema técnico, en cuanto a lo que estamos haciendo para la tesis, nos parece que está muy bueno para el tema del impacto científico, básicamente para destrabar este cuello de botella que les hablábamos un poco, que hoy en día está trabando un montón las publicaciones. También está muy bueno que estamos intentando usar todas las tecnologías open source, más allá de las pruebas. Estamos intentando usar modelos como Mistral, LangChain, todo para que la institución, la UNLP, pueda tener un poco de independencia también. La idea no es depender de la API de ChatGPT, porque como contaba Joaquín, te empezás a usar tokens y te comete como un montón de plata. También el tema de no saber cuánto se va a mantener, de que no es open source. Y bueno, como posibles extensiones del proyecto hay un montón. En el ámbito científico hay un montón de cosas que se podrían aplicar Machine Learning para mejorar los procesos. Nosotros, por ejemplo, ya planteando, sabemos que no vamos a tener una interfaz gráfica, probablemente en la tesis, y eso podría ayudar mucho, una interfaz gráfica donde puedas ir marcando como básicamente mezclar los software que les mostrábamos con este modelo de inteligencia artificial. Y bueno, también el tema de, estaría bueno integrar una verificación automática, porque eso podés darle feedback al modelo constantemente, decir, bueno, pongo un XML y si vos tenés integrada la verificación, podés decir, bueno, cuáles fueron los errores, los corrijo y el modelo puede ir aprendiendo. Y bueno, básicamente eso en un año, cuando avancemos más, le vamos a contar cómo salió. Bien.